Hola chicos y chicas, soy Deng Fanfictions. Acá les dejo más capítulos de este gran fic, espero que les guste. Para mayor disfrute utilicen audífonos y no tengan miedo de preguntar o dar críticas en la caja de comentarios. En fin, los dejo con el fic. Capítulo 1. La jaula siempre fue demasiado pequeña. Los sellos de sus barrotes se quemaron. Kurama se acurrucó tan fuerte como pudo, lejos de esas focas, dentro de la oscuridad que impregnaba su jaula. Todo lo que podía hacer era odiar. Odio al hombre que logró controlarlo. Odio al otro que se encargó de considerar a Kurama demasiado peligroso, como si fuera un animal a domar. Lamentablemente, no puedo dejar que ande suelto. Odio a la mujer que nunca cuestionó, que nunca se molestó en pensar en él como un individuo vivo y pensante. Odiaba el hecho de haberse derrumbado frente a ella. Odiaba cómo ella nunca pestañeó. Por favor, quédate quieto dentro de mí. Odio a la niña que se parecía a su predecesora. Sus cadenas ardían tanto como las barras y nunca dudó en usarlas contra él. Pero estoy aquí para vigilarte. Odiarse a sí mismo por meterse en esa situación, por no mantener a sus hermanos juntos. Seguro. Odiaba su jaula fría y húmeda. Odiaba el silencio. Odiaba el hecho de que podía escuchar fragmentos de la vida de su captor. Odiaba su felicidad. Odio. Eso era todo lo que podía hacer en la pequeña y oscura jaula con barrotes que ardían y un silencio que se extendía. Había intentado, al principio, sumergirse en sus recuerdos. Traté de pensar en los tiempos más felices, pero se volvió demasiado doloroso. Le recordó lo que había perdido. Lo que nunca podría volver a tener. El calor del sol. El suave toque de la luna. La brisa que traía una variedad de olores. Sus hermanos Agoromo. Incluso los humanos y sus formas extrañas que siempre lo habían fascinado. Entonces, odiaba. Eso fue mucho más fácil. Y menos doloroso. Sabía que debía parecer un niño muy extraño para las personas que lo rodeaban, pero no sabía cómo se suponía que debía actuar un niño humano. Pasó la mayor parte de su infancia y niñez tranquilamente maravillándose de estar fuera de su sello. Kurama no podía superar la capacidad de respirar aire fresco y real una vez más. Se acostaba allí, como un bebé, durante largos períodos de tiempo simplemente respirando, deleitándose con la sensación de una pequeña brisa en su piel y aire en sus pulmones. No, dejó el llanto y los gritos a su hermano. Se movió en el taburete, estirando sus diminutas manos humanas para tocarse su propia mejilla pálida. No tenían las marcas de bigotes que tenía su hermano, pero su cabello era de un naranja oscuro quemado. Como si su pelaje hubiera sido y definitivamente no un rasgo que le hubiera dado ninguno de sus padres. Sin embargo, Kurama tenía los ojos azul oscuro casi púrpura de su madre. Aunque las pupilas se parecían más a sus ojos originales y ocasionalmente había manchas rojas, especialmente cuando estaba enojado. Su chakra también era del mismo color naranja rojizo. Él suspiró. Tendría que tener cuidado con cómo actuaba ahora que estaban iniciando la academia. El pueblo, por supuesto, tenía la impresión de que al menos uno de los gemelos Uzumaki era el Kyuubi disfrazado. ¿Cuál? Variaba de persona a persona, día a día. El Hokage, sin embargo, no parecía estar preocupado por la posibilidad, por lo que quería asegurarse de que ese pensamiento siguiera siendo una noción tonta adoptada por los ingenuos civiles. Kurama podría pasar sus rasgos físicos e incluso su chakra como un efecto secundario de tener la mitad del chakra sellado del Kyuubi dentro de él. Naruto definitivamente tenía sus propias peculiaridades que Kurama sabía que eran el resultado de la otra mitad de su chakra, aunque sellada dentro del niño. Sin embargo, tendría que vigilar sus acciones y palabras. Los shinobi eran un grupo irritantemente observador y la mayoría de ellos ya estaban en alerta máxima alrededor de él y su hermano. No necesita darles nada más que ver. Con suerte, podría pasar como una especie de prodigio. Eso le daría otra opción para culpar a otras rarezas o incluso a su propio conocimiento y habilidades. Konoha era conocido por ellos y había oído que su padre había sido considerado uno. Incluso si el hombre lo hizo, de alguna manera se las arregló para estropear el sello lo suficiente durante el embarazo de su esposa para forzar la creación de otro niño con la conciencia de Kurama. Suspiró de nuevo y se pasó la mano por el cabello desordenado, tratando de dejar de lado su irritación por el momento. Hablando de cabello desordenado. Kurama miró su melena naranja con cansancio. Su cabello parecía ser obstinadamente indomable incluso después de haberlo dejado crecer más allá de sus hombros. Naruto siempre se reía de sus intentos de aplanar los mechones hacia el cielo mientras fruncía el ceño con molestia.
Algún día, sería lo suficientemente largo para una trenza prolija y eso sería el final, pero hoy lo recogió en el moño más prolijo que pudo y lo dejó así. Naruto estaría golpeando la puerta en cualquier momento, queriendo irse temprano a la academia. El niño estaba increíblemente emocionado por su primer día y no se callaba al respecto. Saltó del taburete y salió del baño. Encontró a Naruto probándose diferentes atuendos y haciendo poses ridículas frente a su espejo de cuerpo entero. Puso los ojos en blanco ante el otro chico. Naruto, no vas a usar rojo brillante con esa ridícula chaqueta naranja. Impresionante, pero combina con tu cabello, Natsuki. El chico rubio se rió, pero obedientemente se quitó la bufanda del cuello. Su ojo tembló de irritación, pero ya estaba acostumbrado a la extraña obsesión de su gemelo con el color naranja a pesar de los numerosos intentos de Kurama por quitárselo. Su cabello y pelaje eran una cosa. Eran más oscuros que la sombra cegadora que Naruto parecía amar. Después de mimar a su, técnicamente, hermano mayor, logró que el otro chico se pusiera una simple camisa blanca con el símbolo de Uzumaki y pantalones cortos azules. Él mismo vestía una camisa de manga larga gris oscuro y un par de pantalones cortos blancos largos. Prefería la ropa más tradicional, pero sabía que sería extraño para un niño y lo dejó pasar. Fuera de su habitación encontraron al Hokage sentado en el sofá tomando un poco de té. Kurama miró su mesa destartalada y encontró que el desayuno ya estaba hecho, pero la mujer que usualmente cocinaba para ellos estaba ausente. Les habían dado este apartamento hace un año, en su 5º cumpleaños, cuando quedó claro que el orfanato era un lugar tóxico para vivir. No era muy grande y todos sus muebles eran viejos y gastados, pero a ambos les encantó. Se esperaba que recogieran sus cosas, pero había una mujer que hacía la limpieza profunda y cocinaba sus comidas. No era muy amable y les insultaba cada vez que se cruzaban, pero hacía bien su trabajo, por lo que Kurama nunca acudió al Hokage al respecto. Kurama se preguntó si el anciano notó su actitud y la despidió, pero decidió que no era tan importante. Ahora tenía 6 años y era completamente capaz de cocinar siempre que tuviera instrucciones e ingredientes. Se lo mencionaría al anciano más tarde. Por ahora, simplemente lo saludó con una sonrisa y una reverencia y comenzó su desayuno. Se había encariñado un poco con el viejo shinobi a lo largo de los años. A pesar de estar demasiado ocupado para ser una presencia constante en su vida, trató de comunicarse con ellos y siempre escuchó las quejas de Kurama sobre los aldeanos. Incluso casi hizo que un empleado de la tienda se orinara en los pantalones cuando Kurama le dijo que se negaba a permitir que los gemelos compraran ropa nueva cuando las viejas habían comenzado a gastarse. Ningún otro negocio se había negado a servirles desde ese momento en adelante, aunque Kurama todavía estaba atento a la comida manipulada cada vez que salían a comer, por si acaso. Le sonrió a su hermano mientras el chico engullía su comida mientras continuaba divagando entre bocados. No estaba seguro de cómo su gemelo no había logrado ahogarse hasta el momento. Voy a ser Hokage. Kurama puso los ojos en blanco. A pesar de que le agradaba el anciano, sabía que ser el líder de una aldea shinobi lo alejaba mucho de ser un santo. Había estado dejando caer pistas sutiles desde que los tres se convirtieron en shinobi. Incluso el apartamento en el que se encontraban tenía una magnífica vista de la roca Hokage, lo que no podía ser una coincidencia. Kurama no lo culpó. Después de todo, no tenía sentido tener un par de Jinchuriki si no iban a ser entrenados como armas. Sin embargo, el anciano quería que fuera su elección, por lo que insinuó y presionó para que lo hicieran, pero nunca les ordenó directamente. Naruto se enamoró y Kurama no vio ninguna razón para intentarlo y negarse. Solo llamaría la atención sobre sí mismo y dejaría a Naruto vulnerable. ¿Cuál es tu sueño, Natsuki? La voz del anciano atravesó sus pensamientos y Kurama parpadeó lentamente. Inclinó la cabeza mientras su hermano guardaba silencio y lo miraba expectante. No pensaba en el futuro muy a menudo. Lo deprimía, la mayor parte del tiempo, pensar en cuánto tiempo le llevaría a volverse más fuerte. Mirando a su hermano, envió una sonrisa traviesa al Hokage. Supongo que debería convertirme en un guardia Anbu, aunque solo sea para proteger a mi tonto hermano gemelo cuando se convierta en el Hokage. Naruto escupió su comida con indignación mientras el Hokage se reía. Lo confundiste, Natsu. Soy el hermano mayor. Se supone que debo protegerte. Kurama simplemente levantó una ceja hacia él. Había dejado muy claro que 2 minutos completos no eran muy impresionantes a la larga. El Hokage interrumpió, impidiendo otra discusión unilateral. Bueno, parece que deberíamos irnos, ustedes dos. Después de todo, es su primer día en la Academia Shinobi.
El mal humor de Naruto cambió a éxtasis en un momento ante el recordatorio. Kurama negó con la cabeza cuando el chico saltó de su asiento y corrió hacia la puerta. Guardó sus platos antes de seguirlos a un ritmo más lento. La caminata a la academia no fue muy larga y con los dos tomados de la mano de los Hokage, no recibieron tantas miradas como lo harían normalmente. El patio de la academia estaba repleto de estudiantes y sus padres. Los civiles se agruparon a un lado, murmurando nerviosamente y probablemente lamentando haber dejado que su hijo asistiera. Los miembros del clan, por otro lado, se mezclaron y charlaron ligeramente entre ellos. Bueno, a excepción de Hyuga y Uchiha. Simplemente se quedaron a un lado mirando a la multitud con desprecio. Para dos clanes que estaban constantemente en desacuerdo, tenían modales muy similares. Observó la gran cantidad de niños que ingresaron este año y de repente entendió por qué el Hokage decidió llevarlos aquí él mismo. Quería hacer un punto. Kurama, o más bien Natsuki y Naruto, estaban bajo su cuidado y no toleraría las travesuras de sus padres o instructores. Kurama sonrió levemente, apreciando el esfuerzo del anciano. Les dio unas palmaditas en la cabeza mientras sonreía como un abuelo. Pórtense bien, muchachos. Cuídense unos a otros y escuchen a sus instructores. Estoy seguro de que algún día podrán lograr sus objetivos. Naruto sonrió y saludó frenéticamente mientras el hombre se alejaba. Los instructores les pidieron que entraran al edificio. Luego procedió a arrastrar a Kurama al edificio detrás de su nuevo instructor Chunin. Su primer día transcurrió tan bien como cabría esperar con un salón de clases lleno de niños de 6 años, incluso si la mayoría de ellos eran niños del clan. Se hicieron presentaciones y su instructor, Daichi Sensei, comenzó con la historia de Konoha. No hace falta decir que el joven tuvo que trabajar duro para mantener la atención de las clases. Kurama encontró todo muy divertido y se abstuvo de mantener a Naruto en su lugar. Tal vez, si el ojiverde no hubiera murmurado sus nombres con el mayor desprecio cuando pasaba lista, se habría apiadado de él. Tal como estaba, sin embargo, simplemente se recostó y sonrió mientras el maestro luchaba con las rápidas y ridículas preguntas de Naruto sobre Shinobi. Tendría que vigilarlo, pero por ahora, se rió en voz baja con el resto de la clase cuando Naruto preguntó sobre el rescate de princesas por quinta vez. Miró alrededor de la habitación sutilmente tomando nota de todos los niños del clan. Supuso que debería haberlo esperado. Konoha había disfrutado de la paz durante muchos años, aparte del ataque Kyuubi, y la economía estaba en auge. Miró a los niños del clan pensativamente. Si bien todos los niños sin duda habían sido advertidos sobre ellos, los niños del clan tendrían un poco más de poder en sus golpes en caso de que estallara la violencia. Lo que, por supuesto, sería desafortunado considerando la falta de entrenamiento de él y de Naruto. Las peleas eran una cosa, las batallas de Taijutsu eran otra. Tan molesto como era, sabía que no podía tratar de entrenar hasta que entraron a la academia. Sería demasiado extraño que un niño comenzara a practicar movimientos que nunca debería haber visto antes. Especialmente un niño que se suponía albergaba a la mitad del Kyuubi. No es que haya tenido mucha experiencia peleando en forma humana, siendo un ser enorme hecho de chakra. Sin embargo, uno no luchaba contra el peligroso shinobi sin aprender algunos trucos. Incluso un zorro gigante de 9 colas. Ahora que estaba en la academia, podía pasar practicando movimientos bastante comunes, fingiendo que vio a uno de los instructores o estudiantes realizarlos. Estaba seguro de que Naruto también estaría encantado de unirse. Después de todo, su experiencia con la lucha se había limitado principalmente a que trataran de defenderse de oponentes más grandes antes de que llegaran sus guardias ambush y era serio. Su mirada se detuvo momentáneamente en algunas caras familiares que había visto en los parques y el mercado. Tomar nota de los que podrían causar problemas en el futuro. Observó a los principales clanes en busca de negatividad y los encontró en su mayoría neutrales. Especialmente la Hyuga parecía que no podía odiar nada más que unos segundos. Eso fue algo bueno. No quería enemistarse con los Hyuga. Los Uchiha, por otro lado. Su mirada se deslizó inconscientemente hacia el cabello oscuro y puntiagudo de su compañero de clase Uchiha. El pequeño pelinegro se reía de cada uno de los chistes malos que Naruto contaba entre sus preguntas. Lo que sea que su padre debió haberle dicho sobre ellos aparentemente no se quedó, porque no había recelo persistente en sus ojos inocentes. Cuando la mirada del chico se volvió hacia él, Kurama inmediatamente miró su regazo donde sus manos estaban cerradas en puños. Los recuerdos persistentes de perder el control evadieron su conciencia. Podía sentir el ardor familiar en su estómago. Odiaba a los Uchiha.
Si bien la mayor parte de su ira y orgullo se habían enfriado durante su tiempo como un bebé inútil, era muy difícil sentirse superior cuando una enfermera tenía que limpiarte el trasero cada pocas horas. Su odio por los Uchiha no había disminuido en lo más mínimo. Incluso pensar en el nombre de Madara Uchiha envió un escalofrío de disgusto a través de él. Levantó la vista, una vez que tuvo su ira bajo control solo para encontrar los ojos de Uchiha todavía en él. Confundido y un poco preocupado, Kurama suspiró. Odiaba a los Uchiha, sí, pero la mayor parte de ese odio recaía en Madara. No podía seguir desquitándose con su nuevo compañero de clase. No era necesario y causaría demasiada atención a sí mismo. Sonrió levemente al otro chico, ignorando el nudo en su estómago. Kurama recibió una sonrisa cegadora a cambio. Hizo una demostración de volver su atención a Naruto para evitar fruncir el ceño. Kurama esperaba que el niño no se diera cuenta de que evitaba deliberadamente el contacto visual. Realmente odiaba a los Uchiha. La clase terminó poco después de eso y fue el turno de Kurama de arrastrar a su hermano. Un grupo de niños civiles se había reunido en algún momento y les lanzaban miradas que a Kurama no le gustaban. No quería que un grupo de niños arruinara el buen día de su hermano. En cambio, jugaron juntos en el parque por un tiempo, ignorando todas las miradas y murmurando insultos con facilidad, antes de irse a casa a cenar. Fueron recibidos por el rostro ceñudo de la morena que cocinaba para ellos. Naruto se encogió brevemente antes de enderezar los hombros y colocarse ligeramente frente a Kurama. Naruto se tomó muy en serio el estatus de su hermano mayor. No volveré después de hoy. Espetó la mujer. Ustedes, pequeños monstruos, pueden cuidarse solos ahora que están en la academia. Hay suficiente comida en la cocina para esta semana, pero tendrán que empezar a comprar su propia basura después de eso. El Hokage también tuvo la amabilidad de proporcionar un libro de cocina. Sea agradecido. Salió por la puerta sin mirar atrás. Naruto frunció el ceño ferozmente a su espalda, pero Kurama se sintió aliviado de no tener que volver a lidiar con ella nunca más. En el año que ella había estado en su vida, ni siquiera se había molestado en darles su nombre. Kurama suspiró y arrastró a su furioso hermano a la cocina. Tomemos una taza de ramen esta noche, Naruto. Levantó un taburete para llegar al gabinete. Podemos preocuparnos por cocinar mañana. Naruto frunció el ceño pero asintió de todos modos. Le encantaba el ramen, así que Kurama sabía que eso lo sacaría de su estado de ánimo. Se las arreglaron para volver al ritmo de las cosas después de unos minutos y comenzaron a charlar como de costumbre. Naruto no dejaba de hablar sobre cómo harían muchos amigos en la academia y sería increíble. Kurama asintió y ya estaba haciendo una lista de niños con los que podrían tratar de hacerse amigos para hacer feliz a Naruto. Sabía cuánto dolía estar solo. Se tenían el uno al otro, al menos, pero sería bueno hablar con otros, incluso si solo fueran niños. Se acostaron poco después de la cena. Naruto inmediatamente se desmayó, como de costumbre. Mientras empujaba las extremidades de su hermano fuera de él, Kurama se preguntó cuándo serían demasiado grandes para compartir una cama. Ambos eran bastante pequeños para su edad, Kurama incluso más que Naruto. Es posible que puedan salirse con la suya por un tiempo más. Kurama no estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Ni siquiera estaba seguro de si cabría una segunda cama en su pequeño dormitorio. Suspirando, cerró los ojos y aclaró su mente hasta que finalmente pudo caer en la inconsciencia. El Sharingan lo saludó cuando abrió los ojos. Dolor. Agonía total. Las llamas lamieron sus pies descalzos. La sangre empapó su ropa. Su hermano, Naruto, yacía muerto a sus pies. Monstruo. Fue su culpa. Demonio. Lamentablemente, no puedo dejarte suelto. Ahora estaba en una jaula familiar. Estaba tan oscuro y frío. No importa cuánto tiempo o qué tan fuerte gritó, nadie lo escuchó. Nadie escuchó, nadie vino. Estaba total y absolutamente solo. Kurama despertó con un sobresalto sus ojos inmediatamente buscando el pequeño ruido que lo despertó. Hizo una pausa, relajándose minuciosamente cuando vio al Anbu sentado en el alféizar de la ventana. De todos los Anbu que los miraban, Ound era su favorito. No hablaba más que unos pocos monosílabos y cada vez que se mostraba siempre tenía ese aire incómodo. Como si no estuviera seguro de cómo tratarlos, pero siempre estaba allí cuando Kurama tenía una pesadilla. Sentado en el alféizar de la ventana, observándolo en silencio, Kurama se arrastró fuera de la cama y se sentó en el alféizar, sus pies colgando afuera. Respiró profundamente, tomando respiraciones medidas hasta que su ritmo cardíaco volvió a la normalidad. Esta es la última noche. Kurama miró sorprendido al hombre mayor. No estaba tan sorprendido por su cocinero, pero también por su Anbu.
El consejo debe estar realmente presionando al Hokage para que los cancele. Esperaba que el anciano supiera lo que estaba haciendo. Incluso si técnicamente era mayor, su cuerpo todavía tenía 6 años y Naruto era un niño completo. Se miró las manos, sintiéndose un poco abrumado. Una mano revolvió sus cabellos rebeldes. «Estarás bien». Con esas palabras dijo que el Anbu se había ido. Kurama podía sentirlo en el techo pero no dio ninguna indicación. Él solo suspiró. «Eso espero». Capítulo 2. Al parecer, cocinar era más difícil de lo que había supuesto al principio. Kurama miró hoscamente la comida quemada frente a él. Había pensado que había seguido las instrucciones por completo, pero ahora estaba dudando de sí mismo. Naruto estaba mirando el plato frente a él con ojos muy abiertos y ligeramente perturbados. Kurama no lo culpó, ni siquiera estaba seguro de si podrían categorizarlo como comida. ¿Cómo se quema el arroz tan mal? Suspiró y se puso de pie abruptamente, sorprendiendo a Naruto. «Vamos a comer una taza de ramen otra vez». Fingió no ver la expresión de alivio de sus gemelos. Masticando los fideos en silencio, decidió que necesitaría más práctica en la cocina. No podían comer ramen todos los días, sin importar cuánto le gustara a Naruto, ni tenían los fondos para comer demasiado. Especialmente si se esperaba que compraran sus propios ingredientes ahora. Se preguntó, no por primera vez, quién en su sano juicio permitiría que 2 niños de 6 años vivieran así. Tenía más de 1000 años y estaba teniendo problemas para manejarse. Por otra parte, había sido un ser compuesto completamente de chakra antiguo, por lo que adquirir sustento para vivir no había sido una gran prioridad. Caminaron a la academia solos. Miradas e insultos susurrados los siguieron todo el camino. Naruto se enojaba más y más cuanto más continuaba, pero Kurama solo suspiró. Si bien no le había importado tanto, teniendo tantos años más para acostumbrarse a los humanos y su odio mezquino, todavía estaba enojado porque Naruto se vio obligado a soportarlo. De todas las cosas, el chico podría haber ganado con su chakra, la habilidad de sentir emociones negativas era una que Kurama deseaba no haber desarrollado nunca. Kurama podría lidiar con eso. Tenía años de práctica, pero Naruto aún era un niño, un botiquín. Era obvio que a veces era abrumador. Pero observó cómo Naruto hacía un visible esfuerzo por sacudirse la melancolía y volverse hacia él con una gran sonrisa. «Oye, ¿qué crees que aprenderemos hoy, Natsu? ¿Crees que será algo genial?» Naruto era un niño fuerte. Él sobreviviría. Kurama sonrió. «Lo dudo. Es solo el segundo día». Naruto hizo un puchero. Será mejor que no repasemos la historia otra vez. Eso es aburrido. Quiero aprender a hacer cosas geniales de Shinobi. ¿Cómo? Tal vez deberíamos aprender lo que hace Shinobi antes de aprender cómo hacerlo. Respondió suavemente, disfrutando la expresión de frustración en el rostro del niño de 6 años mientras trataba de reconstruir lo que Kurama había dicho. Además, la historia es importante. Voy a ser Hokage. No necesito historia. Kurama negó con la cabeza, riéndose de la mirada petulante en el rostro de su gemelo. Tenía los brazos cruzados y todo. Casi no quería decírselo al chico, casi. El Hokage necesita conocer el pasado incluso más que los shinobi regulares para ser un buen líder. La mirada exagerada de traición valió la pena. Tenía una sonrisa en su rostro todo el camino a clase mientras Naruto continuaba haciendo pucheros. Daichi-sensei, desafortunadamente, estaba tan insoportable como el primer día. Si no más, ya que aparentemente decidió que no habría ninguna repercusión en tratarlos como escoria frente a toda la clase. Kurama entrecerró los ojos deseando poder escuchar las reuniones del consejo. Seguramente debió haber una decisión recientemente que giró en torno a ellos. El Hokage no retiraría a sus guardias Anbu y a su cocinero si no hubiera ocurrido nada significativo. También debe haber tenido algún tipo de efecto en la academia si su instructor pensó que podía salirse con la suya con esta actitud. Suspiró cuando llamaron a su hermano para hacerle otra pregunta que el instructor sabía que el chico no sabía. Era solo el segundo día y el hombre estaba llamando a un huérfano sin enseñanza formal para hacerle preguntas que ni siquiera los niños del clan podían responder. Inclinó la cabeza hacia abajo para ocultar las manchas rojas furiosas que sabía que le llenaban los ojos. Si no controlara su temperamento, sus ojos se volverían completamente rojos. Había que hacer algo con este hombre. No podía sentarse aquí y tomar esto con calma. A pesar de todo su trabajo para controlar su ira a lo largo de los años, todavía tenía problemas y este hombre estaba bailando con su paciencia. Sabía que incluso sin el odio corrosivo, su chakra aún era bastante intenso. Aún así, tenía que hacer algo, al menos por hoy.
Iría al locaje después de clase y vería si el hombre podía hacer algo. Tomando una respiración profunda, mientras suprimía su chakra tanto como podía, inclinó la cabeza hacia atrás y le dio a su instructor una mirada fulminante. Incluso sin ninguna intención asesina detrás de su mirada, el hombre se marchitó y se alejó rápidamente, dejando a Naruto y al resto de la clase confundidos. Kurama levantó una ceja ante la patética exhibición, preguntándose cómo el hombre pudo haber obtenido el rango de Chunin. Naruto lo miró, dándole una pequeña sonrisa. Tal vez no era tan sutil como había pensado. Por otra parte, Naruto era muy perceptivo, para un niño de 6 años. Naruto no fue llamado por el resto de la clase. Desafortunadamente, Kurama se olvidó por completo de traer el almuerzo, sin embargo, trató de distraer a su gemelo con preguntas sobre la conferencia mientras el resto de su clase conversaba y comía. Nadie les ofreció nada, por supuesto. Cuando terminó la clase, no se agotaron inmediatamente como ayer. Lo cual, por supuesto, los dejó abiertos al grupo que casi los había abordado la última vez, pero Kurama quería intentar ganar algunos amigos para su hermano antes de que el instructor los corrompiera por completo contra el rubio. Había notado algunos candidatos potencialmente neutrales en la clase anterior y los había observado hoy. La chica Hyuga se veía escandalizada por el trato que estaba recibiendo Naruto, mientras que el niño Akimichi se veía incómodo. El niño Nara los había observado adormecidos de vez en cuando durante todo el día, y aunque su rostro estaba inexpresivo, Kurama no podía sentir ninguna hostilidad por parte del niño. Solo curiosidad. El Uchiha, por otro lado, parecía haber ganado algún tipo de obsesión con él y lo había estado mirando descaradamente todo el día. Lo que en realidad solo había irritado aún más a Kurama. Primero arrastró a Naruto hacia Nara y Akimichi. Naruto prácticamente vibraba de emoción, pero parecía que no podía formar ninguna palabra cuando se acercaron a los otros chicos. Rodando los ojos, Kurama se compadeció de su hermano. Hola, mi nombre es Natsuki Uzumaki y este es mi gemelo Naruto. Sus padres habían cometido un gran error cuando le dijeron que no interactuara con los gemelos Uzumaki. Bueno, no habían dicho eso específicamente, pero sus intenciones eran claras cuando trataron de advertirle sutilmente que se alejara de los otros chicos. Ese fue su error. Ni siquiera había notado a los gemelos, aparte de notar sus desagradables colores de cabello, pero con la advertencia de sus padres resonando en sus oídos, comenzó a verlos en todas partes. Se dio cuenta de que eran huérfanos y por alguna razón todos en el pueblo los odiaban. A pesar de todas sus preguntas e intentos de obtener respuestas, nunca pudo averiguar por qué. Su mejor conjetura fue que uno de sus padres, o ambos, eran criminales. Tal vez falta Nin. Sin embargo, el único ninja desaparecido recientemente conocido de Konoha fue Orochimaru y eso no tenía sentido por varias razones. No llamarían demonios a dos niños si sus padres fueran malos, ¿verdad? Incluso le había preguntado a su padre en un momento, pero en lugar de responder, su rostro se retorció en algo parecido al dolor con una buena dosis de culpa. Su padre nunca le dijo que dejara a los niños solos después de eso. Cuando su madre trató de llevarlo a un parque diferente después de haber visto a los gemelos en el que normalmente iban, su padre había discutido con Shikamaru en contra. Shikamaru se preguntó si era cercano a uno de sus padres. Pero si lo era, ¿por qué nunca los ayudaría? Seguramente sus padres de todas las personas, no condenarían a los niños por los errores de sus padres. Shikamaru había visto a los niños rodeados de niños más grandes y golpeados mientras sus padres lo arrastraban como si nada. Recordó la frustración, en los ojos del más pequeño. Recordó cómo los ojos azul oscuro, casi púrpura, habían buscado los suyos por un breve momento antes de alejarse, sin esperar ninguna ayuda. Eso, pensó, era lo que más le molestaba. Por eso, cuando los dos finalmente se pararon frente a él, decidió que podía lidiar con las molestias de su madre. Él les dio un breve asentimiento y se presentó. Shikamaru Naru. Miró brevemente a su amigo preguntándose, por primera vez, cómo se sentiría al interactuar con estos dos. Sus padres también le habían advertido que se fuera. Aparentemente no tenía que preocuparse, porque su amigo sonreía tímidamente. Me llamo Choji Akimichi. Es un placer conocerte. Fueron recibidos con dos sonrisas muy diferentes. Una cegadora y una suave agradecida. Mientras caían en una conversación un poco incómoda, Shikamaru los observó a los dos nuevamente. Natsuki era el más pequeño de los dos con cabello naranja y grandes ojos azul oscuro que parecían cambiar a púrpura e incluso mostraban toques de rojo al azar. Cuando habló, su voz era suave, sus palabras precisas. Shikamaru se preguntó si el chico era como él, un genio, o como lo llamara la gente. Naruto, por otro lado, era muy ruidoso y alegre.
Si bien tenían las mismas estructuras faciales, Naruto tenía cabello rubio brillante y ojos azules más claros junto con algunas marcas extrañas de bigotes en sus mejillas. Shikamaru estuvo casi preocupado por un momento de que pudiera hacer que Choji se sintiera incómodo o cometiera el grave error de insultar su peso, pero el rubio de alguna manera logró que su tranquilo amigo discutiera sobre el mejor sabor de ramen. Parpadeó lentamente y sacudió la cabeza. Natsuki lo miró a los ojos y le sonrió antes de poner los ojos en blanco a los otros dos. Shikamaru sintió una pequeña sonrisa en sus labios. Bueno, fue un placer conocerlos a ustedes dos, pero Naruto y yo necesitamos hablar con el Hokage. La cabeza de Shikamaru se volvió hacia el gemelo más bajo, mientras que los ojos de Choji se abrieron como platos. ¿Visitas al Hokage? Sí, el viejo es súper amable y a veces nos deja pasar el rato en su oficina. Naruto sonrió, sin darse cuenta de lo loco que sonaba. Natsuki asintió junto con su hermano, luciendo como si estuviera disfrutando de su confusión. Sí, le contamos cómo fue nuestro día y las personas que conocemos. Shikamaru notó distraídamente que el otro chico había alzado un poco la voz y el instructor, que había estado dando vueltas en el fondo, palideció de repente. Saludó lentamente mientras los dos salían por la puerta mientras negaba con la cabeza. Esos dos estaban locos. Fueron amables. Choji murmuró. No sé por qué a mamá y papá no les gustan. Shikamaru suspiró. Yo tampoco. Miró por la ventana y vio a su madre charlando con la madre de Choji mientras esperaban a que salieran los niños. Suspiró de nuevo. Entonces, problemático. Choji solo se rió. Kurama miró fijamente a la secretaria. Ni siquiera se molestó en ocultar su incredulidad. Ella solo frunció el ceño. Miren, mocosos, el Hokage es demasiado importante para entretenerlos. Entonces, lárguense. Ha habido 3 secretarios diferentes desde que Kurama y Naruto comenzaron a visitar al Hokage a las 4. El primero estuvo a punto de violar la ley y les contó sobre el Kyuubi. La sacaron de inmediato y nunca más la volvió a ver. La segunda era una amable anciana que siempre les daba dulces cada vez que tenían que esperar a que el anciano terminara una reunión. Había renunciado cuando su artritis comenzó a ser demasiado para ella. A la tercera no le gustaban, pero era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que, dado que le gustaban a la Hokage, no estaba en posición de ser grosera con ellos. Habían entrado en un acuerdo silencioso para permanecer fuera del camino del otro. Aunque Kurama estaba bastante seguro de que la naturaleza adorable de Naruto había logrado meterse debajo de su piel. Había sido mucho más complaciente y agradable durante los últimos meses. Esta mujer, sin embargo, los miraba desde su escritorio. Ni siquiera les había dejado decir una palabra. Sin más explicaciones, llamó a los guardias y los dos se encontraron sentados en el suelo fuera de la torre. Se sentaron allí parpadeando de sorpresa. Natsu, ¿qué pasó? Kurama se volvió hacia su hermano y lo ayudó a levantarse. No estoy seguro, aunque tenía algunas ideas. Esto, junto con la retirada de Anbu y su cocinero, parecía aún más sospechoso. Estaba casi seguro, ahora que recientemente había tenido lugar algún tipo de reunión. Él suspiró. Tal vez podamos colarnos. Naruto susurró en voz alta. Como shinobi, ya sabes. Kurama le sonrió. Necesitaríamos un plan para eso y más entrenamiento. Entonces, no hoy, pero tal vez. Naruto hizo un puchero por un momento antes de sonreír. Podemos planificar y entrenar, así que somos los mejores en zapatillas y luego el viejo tendrá que convertirme en Hokage. Kurama rió y alborotó su cabello. Sí, está bien, Naruto. Se dirigieron a casa después de eso y comieron un poco más de ramen. Kurama practicó tratando de hacer cosas simples por un rato, mientras Naruto garabateaba algunos planes para su gran robo en la mesa. Suspiró, mirando el desastre empapado frente a él antes de comenzar a limpiar. Parecía que tendrían que compartir el último ramen instantáneo para el desayuno mañana. Más tarde esa noche, mientras Naruto roncaba a su lado, Kurama miró hacia el techo, incapaz de conciliar el sueño. En realidad, simplemente no quería dormir, más que no podía. Cada vez que cerraba los ojos se encontraba de nuevo en su jaula. Completamente solo. Con solo el dolor ardiente de la foca en su piel y ecos de gritos resonando en su oído. A veces, en noches particularmente desagradables, encontraba a Naruto fuera de los bares mirándolo con ojos llenos de rencor, su madre a su lado y Mito detrás de ellos mirando con desinterés. Había sido soportable con Ound despertándolo, pero ahora que el Anbu no estaba aquí, estaba inseguro acerca de dejarse inconsciente. Se incorporó y se arrastró hasta la ventana, apoyando la frente contra el frío cristal.
Observó las estrellas durante un rato sintiendo la repugnante sensación de temor que lo atravesaba. Algo estaba pasando. Algo malo. Podía sentirlo en sus huesos. Durmió muy poco esa noche. Compartieron el último ramen de la mañana. Naruto trató de hacer que se lo comiera todo, pero Kurama no quiso escuchar nada de eso. El camino a la academia fue extrañamente silencioso. Kurama miró a su alrededor con sospecha ante la falta de gente en las calles. Había una sensación opresiva en el aire. Se pararon torpemente frente a la academia vacía. No era un día festivo ni nada que justificase la cancelación de clases. Justo cuando Kurama comenzaba a preocuparse por un genjutsu, un hombre salió corriendo del edificio hacia ellos. ¿Qué estás haciendo aquí? También solo. Tus padres no te dijeron que la clase se canceló hoy. Miraron al Chunin con sorpresa. Su silencio obligó al shinobi a mirarlos de cerca, lo que hizo que el hombre palideciera considerablemente. Aparentemente, no los había reconocido cuando salió corriendo. Aunque Kurama no estaba seguro de cómo, ya que eran bastante fáciles de detectar con el color de su cabello. ¿Qué está pasando? Preguntó. ¿Por qué se cancelan las clases? El hombre parpadeó. ¿Nadie te lo dijo? Kurama frunció el ceño. ¿Quién lo haría? Vivimos solos. Por otra parte, pensó para sí mismo, deberían haber sido notificados por alguien. Bueno, Uchiha, ¿sabes qué? Déjame acompañarte a casa. Kurama entrecerró los ojos ante la mención de ese clan, repentinamente sospechoso. ¿Quién eres tú? Parpadeó hacia Kurama, antes de darle una sonrisa forzada. Oh, lo siento. Mi nombre es Iruka Umino. Soy asistente de instructor en la academia. Kurama suspiró, al menos trató de mantener oculto su disgusto por ellos. No sintió ninguna deshonestidad. Miró a su hermano, quien se encogió de hombros. Bueno, está bien. Le mostraremos el camino Umino-sensei. Oh, no. Todavía no soy profesor, no tienes que hacerlo. Solo llámame Iruka, Naruto lo interrumpió con una risa. Está bien, Iruka-sensei. El rubio comenzó a lanzar preguntas rápidas al hombre inmediatamente mientras caminaban de regreso a casa. Kurama rió suavemente ante la torpeza del hombre. Era bastante agradable incluso si los odiaba. El hombre incluso parecía bastante indignado por el estado de su edificio de apartamentos. Naruto pareció captar su mirada y sonrió ampliamente. No es mucho, pero es tu hogar. Iruka solo levantó una ceja. Kurama no podía culparlo, el edificio necesitaría algo de trabajo, pero como muy pocas personas viven allí, el propietario no se molestó. Se las habían arreglado para llegar a su apartamento cuando el estómago de Naruto rugió. Kurama suspiró, mientras que su gemelo parecía avergonzado. ¿Ustedes dos tienen algo para comer? Kurama lo miró. Tenemos algunos ingredientes, pero parece que todavía no puedo hacer nada comestible. Sí, hemos estado comiendo ramen, pero se nos acabó esta mañana. Naruto tiró de su mano. Natsu, deberíamos ir a buscar más ramen. Kurama negó con la cabeza. No podemos vivir del ramen, Naruto. Iruka se inquietó volviendo la atención de Kurama hacia él una vez más. Gracias por llevarnos a casa, Iruka-sensei, pero ¿te importaría decirnos qué pasó exactamente? El hombre se frotó la nuca antes de aparentemente decidir algo. Está bien, les contaré lo que pasó mientras preparo el desayuno. Naruto vitoreó, mientras que Kurama asintió. En primer lugar, tengo que preguntar si alguno de ustedes sabe lo que significa la palabra masacre. Kurama asintió mientras su mente se aceleraba, mientras que Naruto negó con la cabeza. Antes de que pudiera volverse hacia su hermano para explicarle, Iruka ya había comenzado a hablar de nuevo mientras miraba a través de la cocina. Está bien, Naruto. Es una palabra complicada para un niño de 6 años, me sorprende que tu hermano la sepa. Una masacre es cuando alguien asesina brutalmente a un grupo de personas sin una razón. El hombre comenzó a revolver los ingredientes mientras encendía la estufa. Kurama se acercó sigilosamente para verlo trabajar. ¿Sabes lo que significa asesinato? Esta vez Naruto asintió y recitó solemnemente lo que Kurama le había dicho hace un tiempo. Asesinato significa que alguien mató a otra persona a sangre fría. Kurama envió una sonrisa orgullosa a su gemelo mientras Iruka asentía. Si eso es correcto. Iruka se estremeció levemente cuando vio lo cerca que se había acercado Kurama, pero no permitió que su inquietud afectara su explicación. Anoche, todo el clan Uchiha fue masacrado por uno de sus propios miembros, Itachi Uchiha. Los Anbu fueron enviados tras él y todos los shinobi están en alerta máxima. Se ordenó a los civiles que se quedarán en casa, incluso a los Genin, Chunin y todo el clan. Se recomendó a los miembros que hicieran lo mismo.
Por eso se cancelaron las clases. Se sentaron en silencio por un momento. La sensación de temor que lo había atormentado toda la noche se había aclarado de repente, pero aún quedaban demasiadas preguntas. Si bien no era de los que argumentaban en contra de la destrucción de ese horrible clan, se dio cuenta de que también dejaba débil a Konoha. Lo que lo puso un poco nervioso, sabiendo cómo los humanos actuarían ante la debilidad percibida. Además de eso, estaba la pregunta de por qué. ¿Han descubierto por qué lo hizo Itachi? Preguntó Kurama, decidió que esa era la única pregunta segura por el momento. Iruka suspiró. No, el único sobreviviente, su hermano menor Sasuke, aún no se ha despertado. Por lo que escuché, actualmente están investigando el sitio en busca de pistas. Kurama frunció el ceño. Ya veo. Con esa charla sombría fuera del camino y el desayuno hizo que los gemelos se sentaran a la mesa a comer, mientras Iruka se movía torpemente. Vaya, esto es realmente bueno, Iruka-sensei. Naruto agitó sus palillos con entusiasmo. Kurama le sonrió a su hermano, completamente de acuerdo. Sí, es muy bueno. Prefiero comer esto todos los días que ramen instantáneo. Naruto le lanzó una mirada herida pero no discutió, lo cual fue muy revelador. La comida de sus antiguos cocineros siempre había sido muy simple y un poco sosa, pero Iruka de alguna manera logró hacer una mezcla sabrosa con los mismos ingredientes. Kurama se prometió esforzarse más para aprender más sobre la cocina. No se había dado cuenta de que la comida podía saber tan bien. No es nada. De verdad. Naruto solo le sonrió al hombre nervioso y tomó otro bocado como para probar su punto. No, Iruka-sensei. La sonrisa de Naruto se suavizó. Eres genial para ser un adulto. Aunque no te caemos bien, nos llevaste a casa, respondiste nuestras preguntas y nos preparaste la comida. Eso es increíble, ¿sabes? Kurama asintió. Sí, eres una buena persona, Iruka-sensei, y un buen maestro. Espero que te tengamos como instructor en el futuro. Kurama observó confundido como una serie de emociones cruzaban el rostro del hombre mientras palidecía considerablemente. Y debería ir. Finalmente dijo en voz baja. Adiós, sensei. Naruto agitó su sonrisa con toda su fuerza. Kurama simplemente vio cómo Iruka salía a trompicones por la puerta como si hubiera visto un fantasma. Se preguntó si dijo algo para ofenderlo. Kurama se encogió de hombros y volvió a su comida. Los humanos podían ser raros a veces, no estaba seguro si alguna vez los entendería completamente. Eres genial para ser un adulto. Aunque no te caemos bien, nos llevaste a casa, respondiste nuestras preguntas y nos preparaste la comida. Eso es increíble, ¿sabes? Se sintió como un puñetazo en el estómago. Se derrumbó en la entrada de su casa, con la mano sobre la boca. Se sintió muy enfermo de repente. Ellos sabían. Sabían que los odiaba, probablemente desde la primera vez que se dio cuenta de quiénes eran. Y sin embargo. Él le sonrió y lo llamó sensei. Lo invitaron a su casa y le permitieron cocinarles la comida. Se cubrió la cara con las manos mientras acercaba las rodillas al pecho. La imagen de esos dos niños mirándolo con ojos solemnes, esperando rechazo y odio absoluto. Les había gustado porque era cortés con ellos a pesar de sus sentimientos. Porque hizo lo que cualquier adulto responsable, y mucho menos un shinobi, haría. No es mucho, pero es mi hogar. Gruñó en voz baja al recordar su apartamento. El edificio estaba en ruinas y obviamente necesitaba algo de trabajo. No había visto a nadie en el camino al apartamento de los gemelos. El apartamento en sí estaba en mal estado en el mejor de los casos, pero completamente limpio y sin ningún tipo de decoración o sensación hogareña. Parece que todavía no puedo hacer nada comestible. El gemelo más pequeño, Natsuki, lo había observado seriamente mientras cocinaba. Al principio, se había asustado, pero ahora se preguntaba si tenían a alguien que cocinara para ellos. El pequeño niño de cabello naranja con bolsas profundas debajo de los ojos esperaba aprender a cocinar para poder comer algo más que ramen instantáneo. Habían mencionado el ramen unas cuantas veces y habían pensado que su comida sencilla había sido lo mejor del mundo. Cerró los ojos tratando de olvidar sus rostros sonrientes. Sonriente. Estar tan agradecido de tener una comida adecuada. Ser feliz por ser tratado con amabilidad. Sí, eres una buena persona, Iruka-sensei. No, realmente no lo soy. Se atragantó mientras apoyaba la cabeza contra la pared. Él sabía eso. Lo supo porque recordó ese destello de irritación cuando se dio cuenta de quiénes eran. Recordó haber pensado para sí mismo. ¿Por qué Itachi no pudo haberlos matado en su lugar? Definitivamente no era una buena persona si hubiera pensado eso sobre los dos pequeños huérfanos. Sin padres. Nadie que los cuide.
Solo se tenían el uno al otro, en ese pequeño departamento vacío con sus muebles desgastados y paredes en blanco. Soy una persona terrible. Capítulo 3. Kurama no estaba seguro de lo que esperaba al día siguiente cuando llamaron a la puerta a primera hora de la mañana. Sin embargo, una tímida Iruka sosteniendo un libro de cocina no lo era. Decidió tomárselo con calma y permitió que el profesor asistente entrara y se moviera por la cocina diciendo que le enseñaría a cocinar a Kurama ya que la academia también estaba cerrada hoy. Kurama le sonrió con desconcierto, pero expresó su agradecimiento por lo que pensó que eran los momentos apropiados. Naruto aún no se había despertado, pero eso no sorprendió a Kurama. Al darse cuenta de que su hermano no estaba durmiendo bien, el rubio decidió ser un buen hermano mayor y quedarse con él. Hizo lo mejor que pudo, pero Naruto finalmente se durmió babeando en su hombro. Kurama se paró en el taburete escuchando atentamente mientras Iruka explicaba lo que estaba haciendo y por qué, mientras cocinaba. A veces se tensaba y su voz temblaba, pero parecía esforzarse mucho por mantener la calma y ser educado. Natsuki-kun, ¿cuánto tiempo hace que ustedes dos no tienen a nadie que les cocine? Kurama inclinó la cabeza. No se preocupe, sensei, no ha pasado mucho tiempo. Solo desde que comenzamos en la academia. ¿Nadie les enseñó a ninguno de ustedes a cocinar? Había un toque de ira en la voz del hombre, lo que hizo que Kurama sonriera. Nadie nos ha enseñado mucho de nada, sensei. Pensé que sería otra cosa que tendríamos que aprender por nuestra cuenta. Ya veo. Era la verdad que Kurama reflexionó para sí mismo. No estaba seguro de en qué tipo de forma estaría Naruto si Kurama no hubiera estado allí para mantenerse al día con las lecciones improvisadas que Anbu les había dado sobre lectura y números. Sus lecciones, si podían llamarse así, solo duraron una semana antes de que el hombre las considerara lo suficientemente capaces, o algo así. Tomó mucho esfuerzo de parte de Kurama asegurarse de que Naruto siguiera practicándolos hasta que estuviera tan alfabetizado como otros niños de su edad. Aunque ambos todavía tenían problemas con los números. El mismo Kurama nunca había visto el sentido de eso, siendo un demonio zorro inmortal, por lo que estaba inestable en el mejor de los casos. Kurama envió una mirada considerada al furioso moreno a su lado, preguntándose si podría conseguir que el asistente del profesor lo ayudara con eso además de cocinar. Tendría que tener eso en cuenta, después de todo, no estaba seguro de cuánto tiempo se quedaría el hombre. Ayudó al hombre a colocar la vajilla astillada sobre la mesa antes de arrastrarse a la otra habitación para despertar a su hermano que aún dormía. Eso no tomó mucho esfuerzo una vez que la nariz del chico captó el olor a comida. Yai. Iruka-sensei volvió a cocinar para nosotros. Kurama le sonrió a su hermano. Dijo que me iba a enseñar a cocinar. Genial, ¿puedo aprender yo también? Naruto le envió a Iruka su mejor mirada de cachorrito, con pedazos de comida pegados a su barbilla. Kurama prácticamente pudo ver el momento en que el hombre cedió al rubio. Escondió su sonrisa detrás de su mano. El resto del día lo pasó repasando el libro de cocina para principiantes que Iruka dijo que había estado tirado en su casa y practicando la preparación de platos pequeños y bocadillos. A Naruto le encantó y Kurama estaba en apuros para no disfrutar de la compañía de Iruka. Serás un buen maestro, Iruka-sensei. Comentó mientras el hombre ordenaba la cocina. Había tratado de ayudar, pero Iruka lo mandó a comer las galletas que habían hecho. Observó cómo el hombre se tensaba, ligeramente, antes de que sus hombros se desplomaran. Los ojos nublados se enfocaron en él por un momento, antes de brillar con determinación. Estoy tratando de serlo. Kurama desvió la mirada, lo que le permitió a Naruto saltar a la conversación con fuertes expresiones de alegría por los dulces que hicieron. De repente había sentido un peso en la boca del estómago. Se preguntó a quién perdió Iruka durante su ataque. Debe haber perdido a alguien. Las señales eran obvias. Sin embargo, trató de no pensar en ello. Trató de concentrarse en el odio innecesario hacia su hermano porque la verdad era difícil de tragar. Realmente fue su culpa que la gente, con familiares y amigos, hubiera muerto durante su ataque hace 6 años. Él fue quien los mató. Trató de justificarlo recordándose a sí mismo que el estúpido Uchiha lo obligó, pero eso no mejoró las cosas. Especialmente cuando se enfrentó a todas las pruebas de su destrucción a diario. Tal vez, una vez, no le hubiera importado. Los humanos solían ser cosas tan pequeñas para él. Débil y molesto. Pero, era difícil mantener esa mentalidad cuando él era esencialmente uno de ellos ahora. Cuando era de su tamaño era difícil mantener esa distancia. Era difícil que no le importara. Natsuki-kun. ¿Estás bien? Kurama suspiró y puso la galleta a medio comer en su plato. No tienes que forzarte, sensei.
Hubo un breve período de silencio. Kurama no tuvo que mirar para saber que Naruto ahora estaba observando al adulto de cerca. El niño podía tener perspectiva sobre las personas y sus emociones cuando quería serlo. Esperaba una negación, tal vez algunas excusas farfulladas y a medio formar, así que cuando una mano cálida le revolvió el pelo con delicadeza, casi saltó de la sorpresa. Deberían terminar esa galleta y luego irse a la cama, los dos. Vendré mañana y veré si podemos establecer un horario para cocinar, limpiar y comprar. Ambos miraron en silencio el rostro alegre del único adulto en la habitación. Kurama en pura sorpresa y Naruto con una sonrisa que se formaba lentamente. Eventualmente terminó la golosina e Iruka procedió a espantarlos a la cama. Como una madre gallina, los mimó y lanzó miradas sucias a los agujeros en sus gastados pijamas. Y duerme un poco, Natsuki-kun. Resopló y sacudió la cabeza. Bien, hazlo a tu manera. Si ese tonto humano quisiera probarse algo tratando de cuidarlos, Kurama no sería quien lo detuviera. No estaba seguro de si alguna vez entendería completamente a los seres humanos. Podrían ser tan extraños. Iruka balanceó ambas manos diminutas en su agarre, haciendo que el niño rubio se riera y su gemelo sonriera. Era el tercer día después de la masacre de Uchiha, como se llamaba, e Iruka decidió llevar a los dos gemelos de compras ahora que las tiendas estaban abiertas nuevamente. El gemelo más pequeño le había dado una mirada seria y trató de explicarle que no tenía que gastar su dinero en ellos. Le respondió explicando que tenía mucho para vivir, por lo que gastar un poco en ropa y baratijas para ellos no era una gran pérdida. Procedió a ignorar las continuas protestas hasta que el niño resopló y se dio por vencido. Iruka le envió una sonrisa y se ganó una mirada desganada. Simplemente negó con la cabeza y se giró para responder algunas de las preguntas aleatorias de Naruto. Mientras miraban tienda tras tienda, Iruka observó a los dos en silencio. Sus acciones variaron de divertidas a ligeramente deprimentes dependiendo de la tienda y las personas en ellas. Mientras Naruto era todo sol y sonreía con él y su hermano, su actitud cambió tan pronto como se percibió una amenaza hacia su gemelo más joven. Se puso a la defensiva, sin dejar nunca a su hermano fuera de su vista. Natsuki, por otro lado, pareció retroceder sutilmente en sí mismo. Su expresión era fría e inflexible, sus ojos de un profundo remolino púrpura. El chico parecía ser extremadamente consciente de los movimientos de todos, desde los gestos de enfado hasta el más mínimo movimiento de los dedos. Un buen rasgo para un shinobi, aunque preocupante para un niño. Después de observar a los niños durante 2 días, decidió que Natsuki debía ser un genio. ¿Hasta qué punto? No lo sabía, pero los niños normales no se expresaban tan claramente ni eran tan maduros como lo era el pelinaranja. Apartó un pensamiento desagradable con poca dificultad y se concentró en lo que podía hacer para ayudar al chico a adaptarse. Los genios a veces tenían problemas en la escuela. Ya sea por demasiadas expectativas o por el trato especial de los maestros o incluso por el resentimiento de sus compañeros, siempre había problemas. Ahora más que nunca, los genios serían observados y criticados. Después de todo, ahora había 2 ninjas desaparecidos de Konoha que habían sido celebrados como genios de su época. Naruto también era brillante, aunque sobresalía en lecciones más prácticas. Los gustos que no obtendrían por un tiempo en la academia debido a su edad y limitaciones físicas. Pensó que tendría que tratar de darle al chico algunas lecciones extra que realmente ayudarían hasta entonces. Por ahora, decidió simplemente comprar los libros que el gemelo menor estaba mirando y el juguete que el mayor estaba tocando durante los últimos 2 minutos y hacer planes para enseñarles a los dos lo que necesitaban cuando lo necesitaban. Iruka sacó los artículos de sus respectivos estantes y, dirigiéndose hacia el frente, contó a los dos que lo seguían con los ojos muy abiertos. Envió una sonrisa fría al hombre que miraba fijamente a la caja registradora mientras sacaba su billetera, notando distraídamente cómo Naruto se movía frente a su hermano cada vez que lo miraban. Por suerte, nadie les dio ningún problema. Por otra parte, eso podría haber sido por la mirada que envió a todos los empleados de la tienda. Honestamente, deberían actuar de manera más profesional. Por otra parte, él no era alguien para hablar. Recientemente había comenzado a tratar de ver más allá de su propio odio y todavía tenía un mal pensamiento de vez en cuando. Miró a los 2 niños. Estaban felizmente charlando entre ellos mientras agarraban sus bolsas con fuerza contra sus pechos. Se preguntó si alguna vez habían recibido un regalo de alguien que no fuera el uno del otro. El Hokage, por lo que los dos habían estado diciendo sobre él en los últimos días, podría haberles dado regalos para sus cumpleaños o días festivos, pero era un hombre ocupado y probablemente no podía darles regalos con regularidad.
Cosas como una barra de chocolate aquí o un juguete nuevo allá. Cosas normales, los niños normales las dan por sentadas. Iruka agarró las bolsas en sus manos con más fuerza. Otra promesa para añadir a la lista. Parecía estar haciéndolos con más frecuencia en los últimos días. De alguna manera, sin embargo, no pudo encontrar en sí mismo que le importara. Esos dos necesitaban un poco de mimo. Kakashi atravesó la aldea a trompicones en una neblina impasible que poco a poco se estaba volviendo normal. Acababa de regresar de una misión de 2 días y cumplió 3 cuando se encontró con un grupo de búsqueda de Itachi Uchiha, quien aparentemente traicionó a su clan y aldea. Tan pronto como regresó y dio su informe, fue llevado inmediatamente a un interrogatorio relacionado con su propio Sharingan y su estado de genio antes de que finalmente se lo considerara una amenaza sin conocimiento. Por ahora, Kakashi tenía pocas dudas de que lo estarían vigilando a él y su estado mental por un tiempo más. Lo cual, por supuesto, hizo que sus propios malos hábitos se destacaran ahora más que nunca. Todos los Jounin, especialmente Anbu, tenían al menos unos cuantos, por lo que Kakashi se había salido con la suya con solo poner los ojos en blanco aquí y un suspiro exasperado allá. Supuso que tendría que bajar el tono en los próximos meses. Se frotó el único ojo visible con cansancio. Había pensado en regresar a su apartamento, pero era diminuto y sin vida. En cambio, se dirigió hacia el monumento. Podría haber tomado los tejados, pero no tenía ganas. Él estaba cansado. Un destello de cabello de colores brillantes llamó su atención y giró la cabeza para ver a los dos gemelos Uzumaki. Verlos siempre traía una oleada no deseada de recuerdos y emociones. Le recordaban demasiado a los que había perdido, tanto en apariencia física como en personalidad. Casi dolía físicamente verlos, estar cerca de ellos, pero nunca podía rechazar una misión que los involucrara. Incluso si eso significaba tener que vigilarlos. Entonces, cuando notó a un hombre extraño que no conocía con los dos, se tensó minuciosamente. Si bien el hombre no expresó ninguna incomodidad u odio, definitivamente era un ninja de al menos el estatus de Chunin. A la luz de la reciente masacre, sabía que era posible que alguien se las arreglara para culpar a los dos o se les metiera en la cabeza que podían salirse con la suya lastimándolos. Después de todo, nadie simplemente pasaba tiempo con los dos. Ignoró la punzada que siguió a ese pensamiento y cambió su dirección para seguir al grupo de 3 desde la distancia. Los siguió hasta el apartamento de los gemelos y procedió a observar cómo el hombre les enseñaba a los gemelos cómo preparar la cena que estaba preparando. Kakashi no había sentido nada negativo por parte del otro ninja y los dos chicos seguían llamándolo sensei. Consideró la posibilidad de que el hombre fuera su instructor, pero aún no podía creer que alguien llegara tan lejos por los gemelos demonio. Parecía que todos estaban dispuestos a ignorar y, en ocasiones, descaradamente fastidiar el último deseo de su sensei. Observó con no poca confusión cómo el hombre se aseguraba de que comieran todas sus cenas y repasaba lo que se esperaba en la academia, dándoles una mini lección sobre la historia de Konoha y otros hechos que podrían necesitar saber para la escuela. Los envió a la cama con la promesa de reunirse con ellos después de la escuela para continuar con sus lecciones de cocina. Si bien el propio Kakashi no estaba tan versado en los muchos aspectos de la vida familiar, podía reconocer lo suficiente como para darse cuenta de que el hombre los estaba tratando como hermanos menores o incluso como sus propios hijos. Kakashi envió un clon tras el hombre, pero se quedó para vigilar a los gemelos. Naruto pareció intentar permanecer despierto con su gemelo durante 1 o 2 horas, pero los efectos de un estómago lleno y una cama semicómoda tuvieron un fuerte efecto en el niño de 6 años. El rubio se desmayó, mientras que Natsuki permaneció despierto. Tuvo una preocupación fugaz de que el niño no dormía nada. Tenía pesadillas que rivalizaban con las de Kakashi en un mal día casi todas las noches. Se habían metido en un sistema cuando él estaba de turno, pero sin Kakashi allí para despertarlo. Observó las bolsas que se formaban lentamente bajo los ojos de un niño de 6 años. Permanecer despierto era una forma de sobrellevar la situación, pero una que, Kakashi sabía por experiencia, nunca duraba. Luchó consigo mismo por unos momentos. No tenía su equipo Anbu con él y revelarse fue una gran brecha en la seguridad, ya que el niño sin duda lo reconocería. Observó en silencio el rostro pequeño y pálido que miraba sin ver el techo. Fueron los ojos los que lo hicieron, al final, decidió Kakashi. Demasiado como Kusina. Estaba en la habitación antes de darse cuenta. Mano corriendo a través de las cerraduras naranjas ridículamente desordenadas. Solo dormir. Murmuró. Te cuidaré. Trató de no moverse incómodo cuando la mirada del niño se centró en él con un pequeño ceño fruncido que estropeaba su rostro.
Eventualmente, sin embargo, como un títere cuyos hilos han sido cortados, se desplomó en un sueño ligero. Kakashi se preguntó cuántas veces Minato-sensei había hecho esto por él después de la muerte de su padre o incluso después de la muerte de Obito. Se preguntó si esto era una especie de castigo, antes de decidir que realmente no importaba. Su clon se había reventado en algún momento, enviándole información sobre el hombre que había estado con ellos, pero Kakashi guardó esa información para más adelante. Se quedó allí el resto de la noche, velando por los dos. Extra Naruto sacó el labio obstinadamente. No, si tú no puedes dormir, yo tampoco lo haré. Soy tu hermano mayor, ¿sabes? Observó a su gemelo poner los ojos en blanco, pero obviamente estaba demasiado cansado para intentar pelear. Eso solo lo preocupó más. Natsu nunca fue alguien que dejara que nadie, ni siquiera él, tuviera la última palabra. Frunció el ceño, sabía que su hermano tenía pesadillas. Solían despertarlo cuando vivían en el orfanato. Había odiado lo débil e inútil que lo hacían sentir. Todo lo que pudo hacer fue sostener a su hermano jadeante y esperar que el otro niño pudiera volver a dormir. Se había sentido muy feliz cuando pareció que se habían ido. Miró a la pared, su hermano estaba guardando secretos y no le gustó nada. Especialmente porque sabía que su gemelo lo estaba haciendo para no molestar a Naruto. Él no tendría nada de este negocio. Si Natsu no podía dormir, Naruto se quedaría despierto con él. Ese era su trabajo como su hermano mayor. Naruto charló tranquilamente con él por un rato, sin importarle cuando su hermano no respondía mucho. De todos modos, él era quien solía hablar todo el tiempo y, además, su hermano estaba cansado. Sintió que sus ojos caían peligrosamente a mitad de la noche y trató de abrirlos a la fuerza, pero se estaba volviendo más difícil a medida que pasaba el tiempo. Intentó que Natsu lo ayudara a mantenerse despierto, pero su gemelo solo le sonrió. Está bien, Naruto. Solo ve a dormir. Al final, fracasó y se durmió. Se despertó a la mañana siguiente irritado consigo mismo, pero no dejó que se notara. Un día definitivamente será un mejor hermano mayor. Se aseguraría de que todas las pesadillas de Natsu se acabaran y no lo molestaran más. De esa manera Natsu podría dormir bien. Naruto se preguntó vagamente cómo uno podría luchar contra las pesadillas, pero finalmente decidió que sería capaz de hacerlo cuando fuera Hokage. El Hokage era el shinobi más fuerte